Hoy la pasta de tamarindo se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Bueno, acá tenemos pasta de tamarindo. A esta delicia la voy a transformar en un helado. Para el que no conoce la pasta de tamarindo y de qué árbol proviene, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata, mediante una prueba de sabor. Igualmente, al finalizar este video, se los voy a dejar. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación de un nuevo sabor de helado loco. Acá tenemos 50 gramos de pasta de tamarindo y 50 gramos de azúcar. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar medio litro de agua. Cuando el agua esté hirviendo, le agregamos la pasta de tamarindo. También le agregamos el azúcar. Con una cuchara vamos a ir desarmando la pasta de tamarindo. Una vez que la pasta de tamarindo se desarmó, vamos a dejar calentando un rato para hacer una reducción. Bueno, se ha formado una especie de jarabe, así que ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar para el siguiente paso, que es colar. Una vez que dejamos enfriar, ahora vamos a colar con paciencia. Colamos todo y continuamos. Bueno, acá ya tenemos los dos ingredientes que vamos a necesitar para hacer este helado. Por acá, 250 centímetros cúbicos de puro sabor a tamarindo. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta voy a utilizar un pote pequeño de 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes. Bueno, ya tenemos unidos todos los ingredientes. Ahora el siguiente paso es traer la heladora. Me agarraron vertiendo la mezcla en la heladora. Este es uno de los lindos momentos del video, el momento donde se fabrica un nuevo sabor de helado loco, en este caso sabor tamarindo. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren cómo quedó el helado de tamarindo, súper cremoso. Esto merece ser probado. Ahora me voy a servir una buena porción, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el helado loco de tamarindo. El momento más lindo de un helado es el momento donde se lo prueba, sin duda. Y ha llegado ese momento donde voy a pasar a probar el helado de tamarindo. Acá estoy bien preparado, cucharita, compotera y una buena porción. Voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, a probar el helado se ha dicho. Delicioso. ¡Qué sabor! Tiene sabor a tamarindo. Increíble. Voy a probar una cucharita más y voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir con la filmación. Luego seguramente seguiré con este helado porque es una delicia total. Como una cucharita más y luego les describo el sabor. De 10. Me ha quedado el sabor en el paladar. Es un sabor sin duda
con mucha personalidad. Es original y es un sabor único. Para aquel que ha probado el tamarindo, el sabor del tamarindo está en este helado. Y para aquel que nunca ha probado el tamarindo, les voy a describir con algo más conocido como para que se den una idea del sabor que estuve probando recién. Es un helado dulce y ácido a la vez, bastante ácido. Para que se den una idea del nivel de acidez de este helado, lo voy a comparar con el helado de limón. Este es un poquito menos ácido que el helado de limón. Y el sabor me recuerda a esta mezcla, a una mezcla entre pasas de uva, pasas de ciruela, ciruela y un poco de limón. Tengo que comparar con algo más conocido como para que se den una idea del sabor que estuve probando. Pero este helado loco sin duda tiene sabor a tamarindo, que es un sabor único, original e irrepetible. Jamás pensé estar comiendo helado de tamarindo hecho por mí, menos de forma casera, ¿no? Esto no me lo imaginé nunca en la vida y es un placer total, estoy disfrutando cada cucharita. Mm. Es delicioso, es un sabor único. No se compara nada porque es un sabor que uno prueba por primera vez, realmente. Uno lo descubre por primera vez. Mm. Es delicioso. Aquellos que puedan hacer este helado, háganlo por favor, que luego seguramente me lo van a agradecer. Van a estar contentos mucho, mucho sus paladares. Háganlo por favor. Como en el canal tenemos la visita de muchos amigos mexicanos, me gustaría el comentario de alguno de ustedes con respecto al helado de tamarindo. No sé si se realiza popularmente, si está en todas las heladerías. Yo sé que el agua de tamarindo es una bebida súper popular, que la hacen en todo el país, que la consumen mucho, la venden en todos lados, pero el helado no estoy seguro. Bueno, me gustaría el comentario de ustedes. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar un video en especial donde les cuento bien de qué se trata el tamarindo, mediante la prueba de sabor de la pasta de tamarindo. No se lo pierdan. Bueno, me despido, pero solamente por ahora. Y me despido porque debo seguir haciendo algo muy importante, seguir comiendo helado de tamarindo. Bueno, si les gustó el video, por favor pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos, esta locura. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.